Sí, hombre, muchachos. El piso de abajo debería ser más fresco que este. Pues pienso que sí. ¿Cierto que sí? Obvio. Si grabamos en el pasillo de allá, pues. Y si grabamos en la azotea. ¿Qué no debería beber? El viento. El viento no es problema, a mi parecer. No, No, se pero escucharía tanto. la reducción de ruido. No, creo que arriba quedaría chimba. Si no hubiese problema, sería bastante bueno arriba. Bacano, sí. ¿Y qué tal han estado? Acalorados. Bienvenidos a Urabá. Bienvenidos a Colombia. Bienvenidos a Latinoamérica. Bienvenidos al mundo. Los que estaban calientes Hemos hablado del planeta se más- calentaron más. Y los que estaban fríos se congelaron. ¿Tú te puedes imaginar en el Ecuador cómo debe estar de caliente? No, la verdad es que no. Y lo peor es que dicen los memes que esto es lo más frío que podrá estar Colombia dentro de un par de años. O sea, uno dentro de más o menos 3 años recordará con nostalgia. Por allá en el 2023, cuando estábamos a 38 grados, y ahora mira, 55. Ya tengo cáncer de piel, de todo. Pero bueno, Las cosas se hacen al vapor. es lo que hay. Sí, Se descontinuarían el ya gas, no habrá gas, ni cualquier tipo de combustible que se pueda utilizar ni vegetal. para cocinar, ¿no? Tanto vegetal como... Uno saca su lámina de zinc al patio y ya. Y monta la paila encima. Sí. Si te caes ahí, obviamente es una muerte muy dolorosa. Palabras terribles. Sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a Sencillamente Extraordinario. Mi nombre es Daniel Ruiz. Yo, Mateo Gaviria. Y yo Andrés Córdoba. Una vez estamos en un nuevo episodio, creo que es el 12. 11, 12, una 12, 11. Es el número. Creo que es el número. ¿Cuál fue el último? Es el número prohibido. que antes de. El 12 más 1. 12. El 12 más 1. El 1 más... Ah, sí, el 12 más 1. El 1 más 12. Bueno, no sé, estamos en el episodio que sigue después Del 12. del anterior. El día de hoy les voy... Primero que nada les voy a pedir mucha discreción. Muchísima discreción porque creo que igualmente este capítulo va a quedar en clasificación R. Para muñequitos. No, para mayores de edad. Es un tema el cual es muy cruel y menciona muchas cosas que quizá puede herir la sensibilidad de muchos. Empezaré hablando en el hecho de que la ciencia, la mayoría de las cosas que se hacen en nombre de la ciencia no suelen terminar muy bien, que digamos, porque, a ver, los científicos no están muy cuerdos. No están muy cuerdos. Llegan... Te interrumpo, de hecho sí, sabes que eso me pasó en estos días, lo estaba comentando incluso a mi hermano, me estaba repitiendo Thor y dije, hey, parce, los científicos verdad que a veces están como un poquito curiosos, porque en la película Jane Foster, la novia de Thor, es científica, ¿no? Entonces, cuando recién llega Thor, es como una especie de tormenta, una especie de huracán, y en vez de irse del huracán, ella va hacia el huracán y dice, papi, o sea... Lo peor es que ellos... Es por investigación, pero... ¿Y si te mueres? Hay una frase que me recuerda mucho de pronto esa película que está a punto de salir, Oppenheimer, la cual habla de la historia del creador de la bomba atómica nuclear. No sé cuál de los dos. Atómica. De la bomba atómica. Creo que es lo mismo, ¿no? Es que el nuclear creo que fue Einstein. Y Ayudó a crear la fórmula para... no es lo mismo, porque hasta donde es la nuclear, sigue haciendo daño después
Así es atómica. Igual la atómica es donde La atómica es daño. la que le dan, la que le ponen como una propiedad más al uranio 203 creo que es. Ujú. O sea, la Pero atómica. pues a lo que me refiero es que Entonces, a lo que me refiero es que la nuclear eh, puede causar enfermedades por radiación, la enfermedad por la radiación. O sea que la atómica hace daño por explosión y la otra también hace daño por explosión, pero también deja un campo de radiación. Shiro Ishii fue un médico militar que nació como en 1936, no recuerdo muy bien exactamente, pero el tipo fue de padres adinerados. Em, Nunca les faltó nada. japonés, era japonés. Era japonés. A ellos nunca les faltó nada. Realmente a ellos, pues a él en ese tiempo, no, en la escuela, no les daban la clase de ética. Entonces ya más o menos es como una especie de ética humana. No les enseñaban, entonces poco sabían acerca de ello. Eh, su único su única motivación era alcanzar más rango militar. Ujú. Era crecer militarmente y médicamente. Él se graduó de microbiólogo, se hizo novio, se hizo pareja de la hija del en su momento emperador del ejército imperial japonés, y a costa de eso logró escalar militarmente. Eh, Más o menos en el año 1944 fundó en Harbin, en Japón, una unidad, la unidad 731, como se llamaban, de puertas para adentro, Ujú. porque de puertas para afuera era la unidad de trata y mantenimiento de aguas residuales. Entonces uno diría, bueno, es una unidad de mantenimiento y de trata de purificación. Entonces ellos adentro tenían prisiones, cárceles y hacían experimentos con humanos. Experimentos que, repito una vez más, se requiere mucha discreción porque son bastante crueles. Por si por si desean saber la fecha exacta de su nacimiento, fue el 25 de junio. De hecho fue en 1892 y el man estudió medicina, microbiología en la Universidad Imperial de Kioto. Y en 1932 fue nombrado el jefe de la División de Epidemias y Aguas del Ejército Imperial Japonés. Pero, ¿qué lo llevó a él a desarrollar? Pues, ¿cuál fue la motivación de él de crear esta unidad? En ese momento había, pues era la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y ¿No? sí, ¿Cuándo fue? 1932, en la entrada. Entonces estaba Ya estaban en entradas. más o menos. Estaba en vísperas de una guerra. Es que igual no se sabía porque la Segunda Guerra Mundial fue en 1940 como tal, entonces por ahí que de pronto el 38-39 ya estaba más o menos. Era conocido como el holocausto asiático. El man era muy ambicioso, era bastante despiadado. Creía firmemente que la investigación biológica era crucial para la guerra moderna y convenció a sus superiores de la necesidad de crear una unidad dedicada a la experimentación humana. ¿Qué quería él?
El man quería diseñar bombas que cuando uno las tiren no hicieran daño por explosión. Ujú. Dejaron esporas infectadas con peste bubónica, anthrax, enfermedades por radiación. Él quería tirar armas no químicas, Biológicas. biológicas. Ajá. Entonces quería infectar. Y así, en ese ritmo, murieron muchísimos chinos, que fueron más que todo en China que tiraban estos artefactos. El escuadrón 731 se estableció en Pingfang en 1936, cerca de Harbin, en Manchuria, ocupada por Japón. Allí llevaron a cabo experimentos a gran escala utilizando prisioneros de guerra y civiles chinos y de otros países ocupados como cobayas humanas. Ellos solían llamarles troncos. ¿Por qué? Em, porque, porque básicamente así los veían. Un tronquito. Sí, experimentos y ya después les voy a explicar los experimentos que hacían con ellos. Ajá. A ver, igualmente, creo que para muchas personas, yo la primera vez que escuché esto, yo ni siquiera me imaginaba una cosa así, porque las atrocidades son muchas y Fuerte, por decirlo muy así. fuertes, muy crueles, Sí, la que verdad. bastante. Y a medida que la guerra avanzaba y Japón estaba en declive, los aliados comenzaron a acercarse a la verdad. Después se dieron cuenta de esta unidad y ya puertas adentro se daban cuenta que de los experimentos más... O sea, a ver, No. funcionaban bajo el ejército de Japón conocía, Sí. pero el resto del mundo no sabía que tenían una unidad. O sea, ellos tenían su escuadrón Ajá. Pero, y eran apoyados por o sea, ¿cómo es que se dice? o sea, pero no entiendo. Por el emperador El japonés. emperador, ¿De qué trata el Escuadrón 701? El escuadrón 731, 31, ajá. como te digo, nació para la investigación sí. Era un la, escuadrón científico, en pocas ajá, palabras. científico y militar. Nació para la investigación y exploración de armas biológicas, químicas, experimentos con humanos. Algunos experimentos no eran buscando un fin como tal, eran simple diversión. Entonces ellos realizaban vivisecciones. ¿Qué es vivisección? Una vivisección Vivir. es lo contrario a una... O sea, es me una imagino que- autopsia a la me imagino persona que tapaban a la gente viva. Vámonos así. y sin anestesia. Ah, Vivi. Sección. Y- Era una autopsia a la persona viva sin utilizar ningún tipo de anestésico. Para eso Em, entonces ya había anestésicos, ¿no? Sí, ya Sí. es que la morfina es... Obviamente, o la sea, morfina pues, es más no es una- vieja. La anestesia como tal no sé, pero la No es muy- morfina ajá. que calma el dolor, sí, sí, o sea, es algo bastante viejo. Desde 1800 ya estaba. De hecho, yo vi como pesarnos un poco el tema, una historia de alguien así, Ajá. que sin querer creó la anestesia. O sea, fue por error. Bueno, gracias a ese error. La operación es Pero- muy Yo creo que más o menos recuerdo la historia, pero no estoy muy seguro, la verdad. Es cruel. Entonces, Entonces practicaba vivisecciones. ya ven el calor que hace. Es horrible en este momento. Entonces practicaban vivisecciones. Le congelaban miembros a las personas y de ahí los metían en agua hervida. Todo cabe aclarar que todas las atrocidades lo hacían Consciente, por decirlo así. estando conscientes. Sus víctimas eran prisioneros de guerras, chinos, judíos. O sea, todo aquel que no fuera de su pueblo se la llevaba. Exacto. Y mujeres, hombres, niños, adultos, ancianos, mujeres embarazadas, O sea, todo lo que sea. Hasta todo, animales. todo. ¿No? Que todo. un perro de mi vecina, ven para acá.
absolutamente con todo. Incluso a las mujeres embarazadas les llegan a inyectar en el feto orina de Perro. caballo. Bastante. Sí, es bastante... Pero mira que me imagino que a pesar de toda la atrocidad esto tuvo como subiendo. Lograron encontrar curas de un par de enfermedades Ujú. que la verdad es que ya hoy en día eh, no, no las conozco. La verdad es que O sea, pues ya en el día de hoy ya las enfermedades no... No son tan comunes. Ujú. sí, ya no. Ya para la fecha sí eran más comunes, pero Ajá. la información dice que ellos lograron encontrar un par de curas. Entre su caos, ellos encerraban a las personas en habitaciones pequeñas y les tiraban em, enfermedades, les infectaban con lepra, sífilis, Le echaban escupo. les hacían de todo. Algunos les cortaban un miembro Ajá. y los dejaban así para ver cuánto tiempo demorarían Morir. en morir O al sanar. o en desangrarse. También no, es que la verdad me quedé sorprendido porque la verdad es que yo había leído esto y me recuerda a Mengele, Ajá. a Joseph Mengele, el Científico científico prácticamente alemán. Sí, alemán. ya se sabe de qué época más o menos Sí, también, de ya se que puede estamos hacer. hablando. Entonces Eh, me parece que Ishii era muchísimo peor. Quien quita que Joseph Mengele se haya. Se hayan conocido. Exacto, o se haya inspirado un poquito más o menos, haya en En algún el, momento a saber, porque es que igual como te digo, esto fue entonces un poquitico antes de empezar como tal la Segunda Guerra Mundial. Y Joseph Mengele viene ya, o sea, estar en sí en la Segunda directamente, Guerra. exacto, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quien quita que ya ahí se hubiesen sabido algunos que otros experimentos que ellos realizaron y él haya dicho, esto está como interesante, presta para acá, presta para acá, presta para acá". Lo peor de todo es que en el momento de ser descubiertos ellos no fueron enjuiciados. Y Ishii H. no pagó ni un mes de cárcel. Igual. A él lo absolvieron los estadounidenses a cambio de información. De ahí nació otro, otro grupo parecido estadounidense que se llamaba el proyecto MK Ultra. No sé si hayan escuchado. Pero sí. MK sí, pero ahorita no. Medicamento es totalmente confiable. Entonces, ellos siempre se salvaron. Es que, Y ahora- no. Y la lista de víctimas asciende a los. No a los centenares, ni a los miles, a los 10.000, 100.000. Pero Millones. es que creo que medio entendible lo deja Estados Unidos sacar información a cambio de libertad, por así decirlo. Porque es que fue más o menos por lo de Pearl Harbor y que empezó la Primera Claro. Guerra Mundial, ¿no? O sea, entonces ya Japón y Estados Unidos tenían su rasquiñita, por así decirlo. O sea, Bueno, creo que lo de Pearl Harbor dio inicio a lo de Hiroshima y Nagasaki. ajá, o sea, pero por ahí fue que Pero no más o fue lo de la menos, Primera Guerra Mundial, o sí. Pues la pues, Primera Guerra Mundial creo que fue por otro Lo que suceso. acabó la Segunda Guerra Mundial fue Little Big. Ujú. pues no, pero la primera, Little Boy. la primera fue en 1914, 1918. Pero ¿por qué fue? O sea, hasta donde tengo entendido fue en sí el problema fue más No, que todo fue, allá en... hasta donde sé fue por la muerte de un Cabecilla, por decirlo así. sí, de un jefe militar y gubernamental. Bueno, la Que cosa- seguramente has visto una película en que va la persona Ajá, en un carro ajá. y hay una persona que está sentada como que comiendo algo, lo ve, se le acerca y le dispara. En TikTok seguramente hay muchos edits donde
se acerca a la persona, le dispara y de ahí ponen imágenes de la Primera Guerra Mundial haciendo alusión a que Sí, recuerdo, sí, a recuerdo. que ese de solo Castillo. acto Ajá. causó la Primera Ya Guerra recuerdo Mundial. por qué. Es lo mismo que pasó con el Bogotazo. El Bogotazo se llama. Después de la muerte de Gaitán, Ajá. hubo una gran trifulca en el país, no solo en Bogotá, en el país. Y eso puso un antes y un después de Gaitán. Mm. En Bueno, esto de entonces, Colombia. entonces, o sea, pues la cosa es que era entendido que Estados Unidos cambiara la libertad por información, o sea, estaban en un punto en el que más o menos consideran a Japón enemigos y pues cualquier ventaja en la guerra, por así decirlo, para ellos era bien recibida, ¿no? O sea, Capaz ellos creían que esa información que le iban a dar era relevante. sí, exacto, O sea, podía haber sido importante. a cierto punto es relevante, pero, Ajá. o sea, si hablamos de de la atrocidad que hacían Pero el Escuadrón 731, no creo que sean como tan importantes porque lo que ellos hacían era daño. No, o sea, pero lo digo es por el hecho de que si ellos están haciendo experimentos con armas biológicas, biológicas. ajá, técnicamente si alguna de esas armas les hubiese funcionado o les dejan, tendrían una ventaja sobre otros países en cuanto a una posible Y guerra. sí, muchas. Entonces, les para funcionaron estar al menos porque- preparados de pronto, de no replicar eso, pero sí de pronto Tener contrarrestarlo, una- ajá, era tener muy, como muy útil la la información. la vacuna, la cura hacia Ajá. esas enfermedades. Mi pregunta es, ¿cómo terminó? ¿Cómo es? Es que todos los japoneses tienen un nombre muy simple. Ishii. En Estados Unidos, o sea, ¿por qué terminó en Estados Unidos? No terminó en Precisamente Estados Unidos, simplemente con él. ellos lo evitaron que en ese momento, saben que para la Segunda Guerra Mundial se rindió Alemania, se rindió Japón y al rendirse Ishii ordenó la destrucción de las instalaciones Ujú. y todos los registros del Escuadrón 731 para ocultar las pruebas de sus experimentos. Aunque algunos de los documentos sobrevivieron y fueron Encontrados. claves para revelar lo que había Porque realmente sucedido, sí. Y bueno, después de la guerra, el general Ishii logró negociar un acuerdo con Estados Unidos a cambio de proporcionarles información sobre los experimentos y datos científicos. Fue inmunizado de cualquier persecución por sus crímenes, lo que generó controversias Entonces, que, y críticas. obvio. era muy Eh, lógico. Es como que han logrado capturar al señor del bigote gracioso, Ajá. por no hacer mención al nombre, y que al final del diálogo lo hubiesen Ujú. soltado por proporcionar alguna información que hubiese sido. por haber sido de ayuda. Ujú. Y igualmente él tenía mucha influencia en la guerra biológica, aunque los experimentos del Escuadrón 731 fueron crueles y brutales. Se ha argumentado que las investigaciones y los datos recopilados tuvieron cierta influencia en la posterior investigación sobre armas biológicas y la guerra biológica. O sea, sí que se puede decir que el gas cloro quizá haya sido una creación de ellos. Ujú. Ellos consiguieron un montón de cosas inimaginables. Tan solo pensar el hecho de realizar vivisecciones, congelamiento, inyectarles enfermedades venéreas para ver cuánto duraban vivos. Sí, es que igual ya piensa en el dolor que debe sentir. A ver si de por sí siente uno, ay, puta, me corté. Al cortarte por estar picando algo, ahora, ¿qué haces? No, estamos abriendo tu pierna simplemente para ver qué pasa si hacemos tal cosa con tu fémur, yo qué sé, o sea, parece. Entonces creo que eso es una muestra de lo cruel que puede llegar a ser la ciencia. Uno nunca sabe, por ejemplo, muchas empresas y marcas que prueban sus productos en animales. Nunca sabemos qué tan cruel es hasta que vemos un documental o algo por el estilo y que vemos que es maltrato Ujú. en todo su Es que a ver, o sea, esplendor. en parte yo entiendo que uno requiere, es que si en algún momento se requiere a un ser vivo para poder probar algo, porque pues se supone que sea algo, la idea es que beneficie,
a los seres vivos, digamos así, pero sí es bastante potente tener que probar algo en un ser vivo en general, o sea. Pero de alguna manera esas cosas dieron cabida como a la nueva, Era claro. sí, a la nueva ciencia Porque te imaginas de la medicina. Ujú. te imaginas donde no hubiesen descubierto cada una de las cosas que hacían. O sea, estuvo mal, claro está, porque estaba haciéndole daño. Sí, es que Pero en algún momento es mejor que sean solo afectados unos pocos a que sean afectados mucho por lo que ellos estaban es haciendo. como por un bien mayor, por un bien... Quizá eso pudo ser un bien mayor o quizá... No, que ya hiciera pasarse, ya. Sí, Ya será por placer, pero sí, o sea, Sí. ya Sí. era pura diversión a veces. lo malo, lo bueno sirve para algo, para darnos una enseñanza o Sí, cada cosa tiene el por qué. su propósito, exacto, digamos Claro. así. Entonces, A veces hacían experimentos solo por diversión, solo em, por saber cuánto tiempo demoraría una persona en morir si le hacen esto, si le hacen lo otro. Sometían a las personas a deshidratación, desnutrición, los congelaban. a ver que también te digo que son datos, saber, no, el ser humano puede vivir tantos días sin agua, tantos, entonces ya sabes en plan que si por una extraña razón llegas a un punto en el que te toque sobrevivir, no tienes acceso a agua, empiezas a medir, bueno, tengo tantos días para no morir deshidratado y tratar de conseguir agua o algo, o sea, entonces ya, Tengo otros tantos días para sí, exacto, o la sea, comida. sí tiene como que pero mal, muy mal. También el hecho del calentamiento, los calentaban Ujú. al punto de la muerte para saber Oh. cuánto tiempo podría resistir el cuerpo humano a altas temperaturas, cuánto podría resistir a temperaturas bajo cero. Seguramente hay una de un hombre, Claramente no aguantamos altas temperaturas. sí, hay una historia de un hombre que no sé si es real, Ujú. eh, el cual hacía parte del ejército imperial japonés en ese tiempo y trabajaba para esa unidad. Él se cansó de las atrocidades y se fue. Fue declarado Desertor. traición. Lo encontraron en una cueva, lo durmieron con un gas. Cuando despertó, habían muchos médicos a su alrededor y estaba en una sala de operaciones. Lo suturaron y él del dolor se desmayó. Y cuando despertó estaba uno de sus riñones en la en la mesa en la mesa quirúrgica. También eran unos científicos locos, cambiaban de lugar los órganos. A ver qué pasó. ¿Te lo imaginas ahí jugando, cómo es que se llama ese? Operando. Lego. No, esperando, Les pues con el respeto que se merecen las víctimas, les cambiaban de lugar los... si le pongo el estómago en los pulmones, Sí, hacían más o menos eso, les descuadraban las vísceras, todo eso lo cambiaban. Incluso supuestamente les implantaban órganos de animales. O sea, básicamente estaban jugando adiós, María. a ser Dios. Sí, Creo que lo peor es que siento yo que esto no es lo más lejos que puede o pudo haber llegado la ciencia. Creo que quizá en esos momentos, en algún país o en algún lugar, se esté creando, ya haya algo creado que hacen cosas muchísimo peores. Queda claro que la ciencia no tiene ningún tipo de límite y que lo único que le suele importar a la ciencia es los resultados finales. No importa cuáles sean los procesos para llegar a estos resultados.
La ciencia nos ha ayudado al humano de una manera increíble, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Entonces creo que por hoy ha sido todo acerca del Escuadrón 731. Igualmente les agradezco toda su atención y todo el cariño recibido. Yo soy Daniel Ruiz. Mateo Gaviria. Yo Andrés Córdoba. Espérenos en la próxima. Síganos en nuestras redes sociales, den like, suscríbanse si no lo han hecho. Compartan. No realicen experimentos atroces. Aquellos que sean médicos, sean unos buenos médicos, recuerden que hicieron un juramento. Sí. Y No más. A tragar calor en paz. Uf.